tomando en cuenta que este es el tercer y último tema que he tratado de hacer en esta miniserie sobre evangelismo, y quiero hacer un puente en esto, porque el evangelismo, hermanos, es buena noticia, y una buena noticia debe comunicarse. La Biblia establece, ¿cierto?, enseña que un día nació Cristo, y como leemos ahí, que os ha nacido hoy la ciudad de David. Noten, un Salvador. Hermano, no es posible que nosotros todos los domingos estemos todo el tiempo viniendo, escuchando muy buena predicación, muy buena palabra de diferentes predicadores de este púlpito, y nos encerremos en la casa, en nuestros trabajos, y no comuniquemos a nadie que creemos en un Salvador. Eso no puede ser, hermano. No pueden pasar los años y que pasemos desapercibidos como cristianos y que se nos mire simplemente como, no sé, una especie de persona que es religioso, pero que no comunica nunca quién es su Señor o quién es su Salvador. Hermanos, parte de la ortodoxia, en este caso las creencias correctas, también tiene que impulsarnos a comunicar estas verdades. Si bien es cierto, en este último tiempo se ha hecho un énfasis en Latinoamérica, producto de buenos predicadores que escuchamos en las redes sociales con respecto a la sana doctrina, las doctrinas de la gracia, pero no es correcto que nosotros que tengamos también, por la gracia de Dios, cierto, un púlpito responsable, también no nos preocupemos, hermanos, por este aspecto del cristianismo. Jesús es un Salvador. Y un día, cierto, usted escuchó la palabra del Señor y por la gracia de Dios está aquí sentado. Si no, estuviera quizás en otro lado. Entonces eso debe impulsarnos a nosotros a comunicar a otros también la verdad de un Salvador. Dice el texto que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, en esta ocasión quiero explicar, hermanos, cómo es que entonces deberíamos evangelizar o comunicar la verdad del Evangelio bíblicamente. Por eso la pregunta dice, ¿cómo evangelizar bíblicamente entonces? Y quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con el argumento bíblico de cómo deberíamos evangelizar, de cómo deberíamos conversar con las personas, ¿cierto? Yo sé que, hermanos, no todos tienen la facilidad para comunicar o para hablar con otros, pero no es raro a veces que hablemos de tantas cosas con la gente y nunca hablamos del Evangelio. Hablamos de fútbol, hablamos de la contingencia, y no somos capaces muchas veces de hablar de Cristo, de hablar de nuestro Salvador. Y eso, hermano, de una u otra manera debe hablarnos a nosotros. Porque si algo trascendental en la vida no es tu trabajo, no es tus estudios, sino es donde pasarás la eternidad. Y nosotros tenemos un Salvador que nos ha salvado. Entonces, ¿por qué la gente no conoce ese Salvador? Por medio de mi testimonio, por medio de mis conversaciones. Ahora, ¿cómo evangelizar bíblicamente? Quiero mencionar algunas cosas, ¿cierto?, que son importantes. Primero, entender qué es el Evangelio, y me gusta la clasificación que hiciera el pastor Mark Dever con un resumen sobre esto. Bíblicamente, evangelismo es presentar las buenas nuevas abiertamente y confiar en Dios para convertir a las personas. La salvación viene del Señor. Eso es como el punto esencial de Jonás, ¿cierto? Cuando él predica, en la mitad del texto del libro de Jonás está esta frase: la salvación es del Señor. Después sigue diciendo el pastor Dever: de cualquier manera que tratemos de forzar nacimientos espirituales, será tan efectivo como Ezequiel tratando de juntar los huesos secos o Nicodemo tratando de nacer de nuevo por sus propios méritos o medios. Hermanos, hace años atrás yo escuchaba este sermón diciendo: ¿cuántas almas ha llevado a los pies de Cristo? Y yo me acuerdo muy bien que eso me asustó por un momento, porque no había llevado ninguna alma a Cristo. Claro, ¿quién pudiera dormir, hermano, si tiene esa responsabilidad y no lo está haciendo? Excelente una exposición del pastor MacArthur que habla un poquito de Marcos 4, que habla de la semilla, ¿cierto?, de cómo crece la semilla. Y él dice: si yo supiera, o si la Biblia nos dijera que nosotros somos los encargados de convertir a las personas, yo no podría dormir en la noche. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, ninguno de nosotros tiene el poder de cambiar el corazón de nadie. Lo que sí podemos hacer es comunicar un mensaje, nada más. Dice ahí, bíblicamente, evangelismo, presentar las buenas nuevas abiertamente y confiar en Dios para que
Él convierte a las personas. Nosotros no somos mandados a convertir las personas, ni mucho menos a que cierre la cabeza, ahora repita esta oración conmigo. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Lo que sí debemos hacer, como dice cierto el pastor Mark, es confiar en el Señor y presentar el Evangelio, cierto, abiertamente. Ahora, avanzo en esto para tener algunas ideas, cierto, de lo que quiero comunicarles ahora. ¿Existe un llamado bíblico a una decisión? ¿Qué creen ustedes? Hemos hablado sobre el problema del decisionismo. Recuerden que decisionismo tiene ese apellido al final, ¿cierto? Ese sufijo ismo, ¿cierto? Todo lo que viene con ismo hay que tener cuidado. Comunismo, ¿cierto? Socialismo, ¿cierto? Empirismo. ¿Qué más? Puede sumarse a la lista un montón de ismos. Pero, ¿existe en la Biblia un llamado a una decisión? No estoy diciendo si existe en la Biblia un pasaje que diga, ahora deben de repetir conmigo la siguiente oración. Eso no aparece en la Biblia. Jesús nunca le dijo a las personas, ahora cierra los ojos y deja que yo entre dentro de tu corazón. Eso no aparece en la Escritura. Pero llamados, por supuesto, miren, este es un resumen de los tipos de llamados que nosotros encontramos en la Escritura, ¿cierto? Aquí tenemos el predicador Juan el Bautista, decía cariñosamente, arrepentíos, generación de... Qué amable, ¿cierto? Noten después, entrad por la puerta estrecha. ¿Quién decía eso? Jesús. Eso es un llamado. Entrad por la puerta estrecha. Después, arrepentíos y creed en el Evangelio. De hecho, son imperativos. Jesús lo dijo. Marcos, capítulo 1, ¿cierto? El que tiene oídos para oír, decía el Señor, úselos. Esa es la idea. El que tiene oídos, úselos. No se haga el sordo. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Eso también es un llamado. Pero no tener la clase de llamado. ¿Te gustaría negarte a ti mismo? Te invito a negarte a ti mismo. Y esto es todo lo contrario que escuchamos en otros lados, ¿cierto? Dios te quiere hacer rico. Dios te va a prosperar. No, pero el llamado bíblico no tiene nada que ver con eso. Seguimos, ¿cierto? Renuncia a todo lo que tienes y sigue al Señor. ¿Podríamos renunciar a todo y seguir al Señor? Después, cree en Cristo, ¿cierto? En una ocasión Jesús dijo, es necesario comer la sangre de Cristo y beber su sangre. Por supuesto, él se refería al sacrificio de Cristo, y quienes escucharon, había muchos judíos incrédulos que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Seguimos después, ¿cierto? Permanecer en él, arrepentidos y bautícese cada uno, arrepentidos y convertidos, creer en el Señor Jesucristo. Y también en Hechos 17:30, un tremendo pasaje. Mire, vaya ahí, por favor. Hechos 17:30. Este pasaje es muy interesante porque tiene una connotación universal. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, noten, ahora manda, no sugiere, manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué cosa? A que se arrepientan, a que cambien su forma de pensar con respecto a sí mismo, con respecto a la cruz, con respecto al cristianismo, con respecto a la vida eterna, con respecto a todo. Y noten, es un mandamiento de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La evidencia de que Dios va a juzgar al mundo es la resurrección de Cristo. Nadie puede negar eso. Nadie puede negar eso. Es un hecho de la historia. No solamente es un hecho que las Escrituras revelan, es un hecho de la historia. Entonces la pregunta es, ¿existe un llamado o en la Biblia algo así como un llamado a tomar una determinación? Por supuesto. Pero no tiene nada que ver con repetir una oración o con pedirle a Cristo que entre en tu corazón. Tiene que ver con que cambies tu forma de pensar, arrepentimiento, y que confíes totalmente en Cristo. Ese es el llamado. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Ahora, recuerden que hay un costo. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo. ¿Quieres negarte a ti mismo y poner a Cristo realmente en primer lugar? Ese es el llamado. Ahora, la herramienta de persuasión antes de Finney. Cuando uno conversa con las personas, uno persuade.
Uno redarguye. ¿Se acuerdan lo que dice uno de los pasajes más claves que aprendemos desde niño? Que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y útil para qué cosa? ¿Se acuerdan? Para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia. Si tomamos el concepto de redarguir, justamente tiene que ver con esto, con el tema de la persuasión. Con persuadir a alguien, con decirle, estás equivocado, así no es. Esa es la utilidad de la escritura. Ahora, ¿qué pasaba antes de Finney? Ya estudiamos este tema de Finney, no voy a volver a repetir eso, ¿cierto? Noten, por favor, hermanos, Martín Lutero, ahí, no aparecieron las fotos, saqué un poco el internet. Martín Lutero decía, el primer deber del predicador del Evangelio es declarar la ley de Dios para mostrar la naturaleza del pecado. Noten, vamos a ver aquí un pequeño resumen de qué es lo que hacían estos grandes predicadores, ¿cierto? Antes de que apareciera Finney con ese énfasis humanista. También tenemos a John Bunyan que decía, el hombre que no conoce la naturaleza de la ley de Dios no puede conocer la naturaleza del pecado. Noten la naturaleza de la ley de Dios. Notemos también a Jonathan Edwards, ¿cierto? El gran predicador de los Estados Unidos, de los primeros avivamientos calvinistas, decía, la única manera de saber que si estamos pecando es por medio de ¿qué? Del conocimiento de su ley moral. Ley moral me refiero a los 10 mandamientos. Noten lo que decía George Whitefield igual. Primero entonces, antes de que ustedes puedan hablar a sus corazones de paz, tienen que ser obligados a ver, sentir, llorar y lamentar sus transgresiones de la ley de Dios. John Wycliffe, ¿cierto? También dice, el servicio más alto al cual un hombre puede obtener en esta tierra es de predicar la ley de Dios. También tenemos a John Wesley, a pesar de que él tenía cierto énfasis más arminiano, pero estaba consciente de que la ley es importante. Antes de que yo pueda predicar el amor, la misericordia y la gracia, tengo que predicar el pecado, la ley y el juicio. Hermanos, ¿cuál es el énfasis en el día de hoy? Es todo lo contrario. Es hacer sentir bien a las personas. John Newton, ¿cierto? La ignorancia de la naturaleza y el diseño de la ley de Dios es al fondo de la mayoría de los errores religiosos. Y Parker, J.I. Parker, un predicador también, decía lo siguiente, si no vemos nuestras deficiencias a la luz de la ley y la santidad de Dios, de ninguna manera las veremos como pecado. Hermanos, el concepto del Evangelio significa buena noticia. Pero la antesala de una buena noticia, ¿cuál es? La mala noticia. Si las personas no entienden su problema, entonces no tiene sentido el concepto de buenas noticias. Y aquí de repente fallamos muchas veces cuando decimos a la gente, solamente Dios tiene algo lindo para ti, algo precioso, ven, acércate. Y no predicamos el problema del hombre. Ahora, los mandamientos según Pablo, por favor acompáñenme y aquí vamos a ver algunas características, básicamente 5 características de cómo deberíamos presentar el Evangelio y por qué razón la ley moral de Dios es importante y es relevante. Busquen Romanos 3:20 en primer lugar, Romanos 3:20. En primer lugar, los mandamientos según Pablo, ¿cierto? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, revelan el pecado del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Ahí hay varias cosas que son importantes y que nos ayudan a entender la utilidad de la ley. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, y ahí está el propósito, ¿qué es? Es el conocimiento del pecado. El estándar de Dios nos revela en que hemos fallado. Llevar al hombre por el camino de la ley de los 10 mandamientos es dirigirlo al estándar de justicia de Dios. Por eso Pablo escribió, ¿cierto?, en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vayan a 1 Timoteo 1:8 ahora. ¿Para quién fue dada entonces la ley? ¿Para quién? De acuerdo a Pablo en 1 Timoteo, ¿cierto? Ahí en adelante, del 8 en adelante, dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Uno puede usar ilegítimamente la ley.
estableciendo que tienes que cumplir esto y esto y esto y esto otro. Eso nos haría un judaizante. Hermanos, nadie ha cumplido la ley, solo Cristo. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Cierto? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, ¿qué dice, hermanos, ese pasaje, cierto, de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante? Conociendo esto, dice el 9, que la ley no fue dada para el justo. De hecho, ¿qué justo hay? Solo Cristo. Sino para, dos puntos, los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Para qué es la ley? Para revelar al hombre, hermanos, su pecado. Dice el profesor Carballosa, la ley es el agente que descubre el estado pecaminoso del hombre. La ley es como una luz que con su claridad hace posible que se vean todas las impurezas en una habitación. La ley es, por lo tanto, un instrumento de condenación, no de salvación. La ley no declara justo al hombre, sino que lo declara pecador. Hermanos, ¿cómo va a considerarse a alguien pecador si no se encuentra infractor de nada? Ayer estaba viendo, ¿cierto? Ahí el comentario de una política que hablaba un poquito del verdadero enfoque de la Navidad y eran muy correctas sus palabras, pero dudo mucho que ella entienda la implicancia de lo que significa ser pecadores. Dijo, tenemos que celebrar en esta Navidad que Cristo ha venido y ha venido para salvarnos a nosotros. ¿Salvarnos de qué? A veces las personas pueden tener un significado, ¿cierto?, más o menos preciso de eso, pero a veces muy alejado de lo que dice la palabra del Señor. Porque la gente no se encuentra infractor de nada, hermano. ¿Cuál es el propósito de la ley? Revelar al hombre su falta de rectitud ante Dios. ¿Es útil la ley? Por supuesto. No para justificarnos, nadie puede hacerlo, pero sí para revelar mi pecado y tu pecado. Ahora, un segundo aspecto, hermanos, que es importante es que también, de acuerdo a Romanos 3, por favor, vaya a Romanos 3 nuevamente. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19. Vemos un segundo propósito. Los mandamientos según el Nuevo Testamento entonces revelan el pecado del hombre y es importantísimo usarla. Segundo punto, los mandamientos cierran la boca a todo hombre. ¿Se ha puesto a discutir con sus hijos? Parece que algunos tienen un título de abogado que viene incorporado en el nacimiento, ¿cierto? Tienen respuesta para todo. Se ríen atrás, algunos atrás, ¿cierto? Ahora, noten lo que dice Pablo aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, que pase ahí, se cierre. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermano, frente a la exposición de la ley, nadie tiene justificación, nadie. No hay alegatos válidos. Y Pablo es categórico, toda boca, judíos como gentiles. Ahora, para que toda boca quede cerrada, ¿cierto? Dice un comentario, y el profesor Hendrickson dice lo siguiente: la figura utilizada es dramática, atemorizadora, inolvidable. Todos están de pie frente a Dios, el juez, ¿cierto? Los registros son leídos y es como si uno a uno los acusados recibieran una oportunidad de contestar las acusaciones que se les hace. Sin embargo, una vez expuesta su culpa, no tienen respuestas, sus bocas quedan silenciadas, taponadas por la tremenda evidencia en su contra. Cuando una persona es pillada en el acto, ¿cierto?, en una violación de alguna ley, muy poco tiene que hacer para poder defenderse. Y de hecho, eso es lo que hace la ley, hermano. Es exponer tu pecado y mi pecado. Estamos acostumbrados, hermanos, a contestar, a responder, incluso cuando nos equivocamos.
consideramos que nosotros somos los inocentes. Hermano, frente a Dios eso no va a ocurrir. Frente a la esposa, frente al esposo, nos podemos justificar, frente a nuestros patrones, frente a los profesores. Estamos acostumbrados, hermano, justamente a pedir justicia cuando no lo merecemos. Ahora, el tercer aspecto, hermano, los mandamientos según el Nuevo Testamento revelan el pecado del hombre, cierran la boca a todo hombre, pero también hacen al hombre responsable. Noten en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De acuerdo a esta expresión, y todo el mundo quede bajo, ¿cierto?, el juicio de Dios, esto tiene que ver, hermanos, que todos los hombres, ¿cierto?, sin excepción, son responsables por sus actos. La palabra responder viene del latín de una expresión o de una palabra que significa capaz de responder o ser capaz de responder. De determinado punto, ¿cierto?, o de determinados años, las personas se les considera responsables de sus actos. Y todos nosotros, hermanos, somos responsables de nuestros actos. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia y sabemos lo que estamos haciendo. Ahora, esto es importante entenderlo, hermano. El sentido paulino, ¿cierto?, cuando dice el texto, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, tiene la idea, hermanos, de quedar bajo condenación, bajo el juicio, ¿cierto? Y en este juicio, hermanos, no hay fiscales, no hay defensa, no hay fianza, no. Se trata del juicio de Dios. Por eso es importante, hermanos, nosotros entender por qué razón es importante comprender justamente la utilidad de la ley. Esta realidad, hermanos, por supuesto, tiene una connotación jurídica frente a Dios. No es virtual. Por el contrario, el Nuevo Testamento también establece y encarga a sus lectores de que puedan responder correctamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿se acuerdan? El juicio. Y la gente anda como si nada, como que si la vida es, pasarla bien, y como dice el dicho, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué le hace el agua al pescado? Lo saben, ¿cierto? Y la gente le da a su cuerpo lo que pide. Hermano, la gente no piensa en la seriedad de esto. Podemos reírnos sin duda muchas veces por este tipo de expresiones. Y tampoco hay que ponerse grave, sin duda. Pero hay que poner las cosas, ¿cierto?, en su debido, posición. Dice 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio. ¿Quiénes son absueltos de este juicio? El término que se usa ahí es crisis, ¿cierto? Siempre que se refiere al juicio, a este juicio de condenación, la palabra que se usa es crisis. ¿Y quiénes son los que pueden quedar absueltos? Noten lo que dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a crisis, a condenación. Ahora, cuarto lugar, los mandamientos también, hermanos, tienen esta utilidad, provocan una desesperación saludable. ¿A qué se refiere esto? La utilidad persuasiva de la ley moral es una herramienta realmente sorprendente, hermanos, para la evangelización. Como hemos advertido, revelan a los hombres sus pecados y los notifican con algo que les pertenece: la culpa, el juicio y el infierno. Por supuesto, hermanos, también la ley tiene un aspecto soteriológico de salvación, que es conducir al pecador, por supuesto, como explicamos en el punto anterior, a Cristo. Sin embargo, hermanos, es importante entender de que la ley también nos ayuda a poder desesperarnos saludablemente. Martín Lutero decía, mientras el hombre esté convencido de que puede hacer lo más mínimo para su salvación,
conserva cierta confianza en sí mismo y no desespera por completo de sí mismo. Y por tanto, no es humillado ante Dios, sino que supone que hay, a lo menos, o espera, ¿cierto?, algún lugar o tiempo y trabajo para que él pueda alcanzar por algún medio la salvación. Hermanos, es importante entender que la palabra del Señor, por supuesto, nos advierte de la urgencia de poder creer en el Señor. La Biblia claramente expresa en muchos versículos, hermanos, que lo único que pende al hombre de su vida es la gracia de Dios. Quiero comentarle, hermanos, algo muy interesante. Uno de los predicadores del primer avivamiento de los Estados Unidos, Jonathan Edwards, decía algo como lo que sigue aquí. El hecho de que la muerte no sea algo visible no es en ningún momento ninguna seguridad para los impíos. No es ninguna seguridad para el hombre natural el hecho de que ahora goce de buena salud, ni que no contemple la posibilidad de partir de este mundo inmediatamente por algún accidente, ni el que no perciba ningún peligro en ningún aspecto de sus circunstancias presentes. Las multifacéticas y continuas experiencias de toda la humanidad prueban que el hombre se encuentra siempre al borde de la eternidad. De que su próximo paso puede ser al otro mundo. Las maneras invisibles o insospechadas de cómo las personas parten de este mundo son innumerables e inconcebibles. Los inconversos caminan sobre el abismo del infierno, sobre una cobertura podrida, y hay incontables lugares en esta cobertura que son muy débiles e imperceptibles. Las flechas de la muerte vuelan al mediodía y ni la vista más aguda las puede discernir. Dios tiene tantas maneras diferentes e inexplicables de sacar a los impíos de este mundo y de mandarlos al infierno, que nada hay que haga perecer o parecer que Dios necesita depender de un milagro o que deba cambiar el curso normal de su providencia para destruir en cualquier momento al impío que quiera. Todas las maneras como los pecadores pueden partir de este mundo están tan en las manos de Dios, tan universal y absolutamente sujetas a su poder y determinación, que no depende de nada que no sea sencillamente la voluntad de Dios el que los pecadores se vayan en cualquier momento al infierno. Hermanos, ¿qué sostiene tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu salud? Si Dios quisiera, hermano, en una hora, en un rato más, tú podrías expirar. Y se acabó todo. Se acabaron tus planes, se acabaron todas tus ideas, se acabaron todas tus razones. ¿Por qué razón? Hermano, la gente no entiende, y muchas veces nosotros no entendemos, es que la gente está viviendo contra su tiempo. En cualquier momento las personas parten y se van a enfrentar a la realidad. Ahora, hay muchos versículos, hermanos, en la Biblia que hablan sobre el peligro de no considerar a Cristo como nuestro Salvador. Acompáñenme a Juan solamente un instante. Juan está lleno de estas advertencias con respecto, ¿cierto?, a poder responder correctamente al Evangelio. En el capítulo 3, ¿cierto?, hay un versículo que nos hemos aprendido desde pequeño. Capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Noten lo que dice más adelante, 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, bueno, sigue condenado. Esa es la idea. Hermanos, cuando notamos esto, claramente la Biblia es muy clara. No hay que explicar muchas veces este tipo de aspectos. Noten el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La gente, hermano, vive su vida, no tiene idea de que si partiera, bueno, la ira de Dios está sobre él. La gente hace planes, pero no tiene idea que su vida ni le pertenece. Todo pende, hermanos, de un hilo. Y en esta mañana, hermanos, incluso nosotros, nuestra vida, ¿quién la puede asegurar? Si hemos creído en el Señor, por supuesto, somos salvos. Pero si no has creído en el Señor, si tienes duda, si no quieres someterte al señorío de Cristo, entonces deberías ponerte nervioso.
porque si murieras ahora irías al infierno. Nada más que al infierno, y con justa razón. Ahora, hay un sermón muy conocido que se los recomiendo. Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Es un tremendo mensaje. Déjenme leerle parte de cómo el hermano Edward en esos años, ¿cierto?, hacía consciente a las personas de este peligro. Quizás nos falta eso también a nosotros en el día de hoy. Ser más perspicaz con la palabra. Ser mucho más punzante. Porque todos, hermanos, están en un peligro latente. Y el peligro latente no es que pierdas tu trabajo el lunes o que repruebes un ramo. El peligro constante, hermanos, es que pendes de un hilo si no has arreglado tus cuentas con el Señor. Dice Edwards: ese mundo de sufrimiento, ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas abrasadoras de la ira de Dios. Allí está la boca inmensa del infierno abierta de par en par, y tú no tienes nada que te sostenga, nada a la cual aferrarte. No hay nada más que aire entre tú y el infierno. Es solo el poder y la simple voluntad de Dios que te impide caer. Es posible que no estés consciente de esto. Sabes que no estás en el infierno, pero no ves la mano de Dios en ello, sino que dependes de otras cosas, como ser tu buena salud, el hecho de que te cuidas y los medios que usas para tu subsistencia. Pero la realidad es que estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, esas cosas no impedirían que cayeras, tal como el aire no puede sostenerte a alguien suspendido en él. Tu iniquidad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo y te haría caer con el gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Y tu buena salud, el hecho de que te cuides y los medios usados para tu subsistencia y toda tu justicia y rectitud no tendrían ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede sostener una roca al caer. Seguía diciendo el pastor Edward: es cierto que el juicio contra tus obras perversas no se han ejecutado todavía. Los diluvios de la venganza han sido retenidos, pero mientras tanto tu culpa aumenta constantemente, día tras día, vas juntando más ira, y no es sino por la simple voluntad de Dios que detiene las aguas que no quieren ser detenidas y presionan fuertemente para salir. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los feroces diluvios del furor y la ira de Dios arremeterían contra una furia inconcebible y caería sobre ti con poder omnipotente. Y si tu fuerza fuera 10,000 veces mayor de lo que es, hasta 10,000 veces mayor que la fuerza del diablo más poderoso en el infierno, no sería nada para detener o resistirla. Así que todos ustedes que nunca han pasado por un gran cambio de corazón realizado por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas, todos los que nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechas nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte del pecado, a un nuevo estado se encuentran en las manos de un Dios airado. Aunque hayan reformado muchas cosas en su vida y muchos hayan sentido afecto por la religión y pueden conservar una forma de religión en sus familias, hogares y en la casa de Dios, no es más que por su pura voluntad que impide que sean en este mismo momento tragados en una destrucción eterna. Finalmente, decía Edwards, no hay otra razón fuera de su misericordia que mientras lees este escrito, en este mismo momento no caigas en el infierno. Oh pecador, considera el terrible peligro en que te encuentras. Es un gran horno de ira, un abismo ancho y sin fondo, lleno de fuego de ira, el que tienes debajo al ser sostenido por la mano de ese Dios cuya ira has provocado y encendido, tanto como lo hicieron muchos de los condenados que están ahora en el infierno. Cuelgas de un hilo con las llamas de la ira divina flameando alrededor y amenazando quemarlo todo en cualquier momento. Hermanos, cuando la gente no tiene noción de que está en peligro, hermanos, ¿de qué puede, cierto, aferrarse? A mí me llama la atención de que la gente, insisto, vive su vida como que si nunca va a terminar y como que nunca va a tener que presentarse ante el Creador.
A veces estamos viviendo tan relajadamente, hermano, que nos da la misma si seguimos a Cristo o no. Finalmente, hermanos, los mandamientos, según el Nuevo Testamento, revelan al hombre su pecado, cierran la boca a todo hombre, hacen al hombre responsable, provocan una desesperación saludable. ¿Por qué razón? Finalmente también nos pueden conducir, ¿cierto? O conducen al pecador, a Cristo. Para eso es el propósito de la ley también. Gálatas 3, por favor, 24. Gálatas 3, 24. Pablo, explicando muy bien el propósito de la ley, trata un poquito de clarificar el malentendido con los judaizantes que querían volver a los rudimentos de la ley. Pero él dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados o declarados justos por la fe justamente en Cristo. Algunos judaizantes querían volver a practicar los reglamentos de la ley, los rituales de la ley, los aspectos ciertos ceremoniales de la ley. Pero Pablo le dice, no, la ley no tiene ese propósito. La ley tiene el propósito de conducirnos a Cristo. Literalmente la expresión dice así, por tanto la ley pedagogo de nosotros ha resultado. La palabra que se traduce ayo es la palabra paidagogos, de donde se traduce la palabra pedagogo, ¿cierto? Alguien que enseña. Y eso es básicamente lo que la ley hacía en el contexto de Israel. Los padres debían participar incluso en el programa con sus hijos, enseñarles la verdad de Dios. De hecho, en Génesis 18 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, hay una serie de pasajes en donde los padres en Israel tenían que enseñar a sus hijos. De hecho, los niños de 13 años se les llamaban Bar Mishpat, que significa hijo del mandamiento. Notemos algunos versículos, solamente le pido que lo escuche. Proverbios 1, 8, 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Para Dios la disciplina, hermanos, no solo era algo espiritual, sino también tenía un propósito escatológico. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho. Es algo que tenemos que volver a recordar los padres también en este tiempo. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir. Lo castigarás con vara, y nota lo que dice el versículo, y librarás su alma del Seol. Qué irresponsables, hermanos, son los padres muchas veces cuando dejan que los niños hagan lo que quieran. Se entiende que hay niños pequeñitos, por supuesto, sin duda. Todos tuvimos hijos, nosotros igual tuvimos hijos. Muy sabio lo que hacen los padres, ¿cierto? Cuando están inquietos, muy bien que los saquen para que descansen o para que tomen aire. Pero es peligroso, vamos a caer en la negligencia de no castigar a nuestros hijos. Eso era parte de la ley y de hecho, noten, vuelvo a leer este versículo tremendo, Proverbios 23, 13, no rehuses corregir al muchacho. Hermanos, la cultura en el día de hoy, los padres no creyentes, ellos son los que podrían reaccionar de esa manera. Ay, no hay que decirle nada, Juanito. La Biblia dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ayudarás a que tenga un carácter adecuado, a que cuando se enoje no explote y deje la crema en la casa. ¿Cuántos niños, hermanos, en el día de hoy, o adultos son niños todavía, no pueden controlar su ira? Se enojan con medio mundo. No rehuses corregir al muchacho, ¿cierto? Porque si lo castigas con vara no va a morir. ¿Cuánto bien hace, hermano? Podríamos decirlo, ¿cierto? Sin duda, el castigo cuando somos pequeños. Son necios aquellos padres que no castigan a sus hijos. De hecho, Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Más el que lo ama desde temprano, bueno, ese lo va a corregir. Dios llama a los hijos a someterse a la ley porque son su protección frente a la mujer extraña. Noten el versículo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer.
de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Porque el resultado de ella, ¿cierto? El joven puede amar a Dios y su ley. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Noten, hermanos, la utilidad de la ley que tenía en el Antiguo Testamento. Por eso es importante, y Pablo dice, porque la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para conducirnos justamente a Cristo. ¿Y qué vemos nosotros, hermanos, en Cristo? ¿Qué es lo que hace la ley? Primero, la ley expone nuestro pecado, nos cierra la boca, ¿cierto? Nos hace responsable, porque nadie me ha obligado a mí a mentir, a robar, a blasfemar. Lo he hecho con total conciencia. Y usted también lo ha hecho en su momento. Por eso es responsable. Y por supuesto, cuando yo entiendo, hermanos, la verdad, cuando versículos como Hebreos, ¿cierto? 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Acaso no te preocupa eso? Hay gente que le preocupa otras cosas. El alza del dólar, no sé. El alza de la benzina. Claro que tiene importancia, pero frente, hermano, a la advertencia de que puedes irte al infierno, no tiene ninguna comparación. Está establecido para los hombres que mueran una sola, y después de esto el juicio. Hermano, la gente debería temblar. Tristemente, hermanos, muchas veces no predicamos un evangelio desde el punto de vista bíblico y comunicamos a las personas el peligro en el que están. ¿Para qué sirve la ley finalmente? Bueno, la ley me muestra el pecado, pero también dice Pablo, porque la ley ha sido nuestro ayo para que miremos al justo y en esa justicia seamos perdonados. Hermanos, en esta serie Super Flash que he tratado de hacer, para aprovechar el tiempo y poder dedicar este verano, ¿cierto?, a poder entregar a los hermanos herramientas que podamos entender en qué consiste, hermanos, la evangelización. Mi ánimo ha sido para que usted justamente se anime a comunicar la verdad a otros. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, y aquí viene la parte práctica. Hace años, ¿cierto?, cuando estaba estudiando en el instituto, traté de estudiar este tema del evangelismo y surgió un libro, ¿cierto?, ahí un manual cortito, ¿cierto?, sobre este tema. Y claro, una de las preguntas era, bueno, Joel, así no es el evangelismo, entonces, ¿cómo es? Eso me obligó, hermano, a salir y a hablar con la gente. Lo hicimos aquí en su momento con los chicos que están hoy día, muchos casados también. Salimos a la plaza, conversamos con la gente. ¿Cómo se debe hacer? Y yo lo dejo invitado, ¿cierto? Porque de aquí en adelante mi idea es que podamos tener un tiempo, hermano, un sábado o los sábados que nos quedan en el verano, para que podamos salir y hablar con la gente. Usted no tiene que hablar todavía. El pastor lo puede hacer. Carlitos también yo creo que aprendió, ¿cierto? Podrías ayudarnos también. Para que volvamos, hermano, a hacer lo que debemos hacer como iglesia. El ser una iglesia bíblica no es solamente tener una exégesis pulida, tener un buen bosquejo homilético. Hermanos, es comunicar la verdad de Dios a las personas que no lo conocen. Espero que, hermanos, ustedes puedan, ¿cierto?, responder correctamente a esta invitación para ver, ¿cómo se hace? No tenga miedo, hermano. Muchas veces nosotros tenemos miedo y vergüenza. Cuando en esos años yo escuchaba muchas veces este tipo de frases que nunca encontré sostén en la Escritura, de predicadores que habían ido a cierto lugar y 80 personas se habían convertido. 80, a veces 100 y subían los números. Cuando entendemos, hermanos, el Evangelio a la luz de la palabra, la conversión no pasa por lo que yo pueda hacer, esa es obra del Espíritu Santo. Mi papel es conversar y comunicar a otros la verdad del Evangelio, pero usando la ley para mostrar a las personas el peligro en el que están. Hermano, espero que podamos responder positivamente a esta invitación. ¿Cómo se hace? Ya vamos a dar la fecha, cuando salgamos, ¿cierto?, para que podamos hablar con la gente. A veces, yo no sé si le pasa a usted, veo a muchas personas predicar, pero un evangelio falso. ¿Cuántas veces hemos visto a los testigos de Jehová fijos toda la semana en la plaza? Y quienes tenemos la verdad del evangelio, hermano, estamos sentados, no haciendo nada. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra.
Gracias que tú nos das todas las herramientas para comunicar esta verdad. Sabemos que no tenemos el poder para convencer a las personas, pero sí tenemos la responsabilidad de hablarles de este gran Salvador. Hoy día recordamos, Señor, o la gente recuerda el nacimiento y totalmente desenfocado. Gastan sumas de dinero sin entender a qué has venido tú a esta tierra. Padre, no es posible que nosotros también a veces respondamos pasivamente, esperando que otros lo hagan. Señor, ayúdanos a hablar de ti en esta fecha y entendiendo cuál es el verdadero propósito de tu venida. Tú eres un Salvador y nosotros necesitamos urgentemente un Salvador. Los hombres necesitan urgentemente un Salvador porque está establecido para los hombres que moran una sola vez y después de esto el juicio. Padre, ayúdanos, danos conciencia de que necesitamos hablarle a las personas de Cristo. A veces hemos estado años tras años escuchando tu palabra, pero qué pena da cuando no hemos sido capaces de hablar a otros de ti. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.